Buenas tardes. Gracias por la invitación al 12 Foro Ambiental, una reflexión en bienestar, salud y calidad del aire. La exposición que les voy a dar se va a centrar en la contaminación atmosférica, vista como un problema de salud pública. Vamos a explorar sus causas, sus consecuencias, la importancia de monitorear los niveles de contaminación y cómo todos debemos hacer parte de la solución a estos problemas de contaminación. Quien les habla, el doctor César Augusto Guarín Durán. Yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, y tengo mis estudios de posgrado en ciencias otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Además, realicé investigación postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la UNAM también, y después fui docente investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente soy catedrático CONACYT en calidad de investigador nacional en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajo en el área de espectroscopía básica y aplicada y colaboro con el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Química de la UNAM. Tengo entendido que este evento se enmarca dentro del quinto Coloquio Internacional de Investigación Formativa en la Educación Superior, y me parece muy bien, ya que parte de la solución a los problemas de contaminación del aire está en la educación, y a nosotros nos corresponde formarnos de manera adecuada para poder dar respuestas desde la ciencia y proponer soluciones para mitigar, reducir y ser multiplicadores del conocimiento en los problemas relacionados con las descargas de gases y partículas a la atmósfera. Esta charla la he denominado calidad de vida y aire contaminado. Para iniciar, quiero que observen esta diapositiva con la cual deseo invitarlos a que nosotros como especie pensante podemos y debemos transformar nuestro ecosistema. Me refiero al planeta entero. Pero no debemos destruirlo, claro está. Somos corresponsables en el cuidado de nuestro entorno. Siendo nosotros responsables entonces con el uso de los recursos naturales y con las aplicaciones tecnológicas, viendo hasta dónde están sus alcances y cuáles son sus limitaciones. Miremos que desde la aparición de la civilización nosotros hemos intervenido en la formación de la naturaleza. Pensemos en la domesticación de animales, en el desarrollo de los cultivos, en la transformación de vastas zonas, poniendo nosotros pues nuestra ciudad, nuestras construcciones, nuestros refugios. Pensemos también antes en la invención del fuego. Tal vez podemos decir que esta es la primera indicación de que nosotros empezamos a vertir partículas y gases a nuestra atmósfera. Sin embargo, a veces se requiere de cambios drásticos, como por ejemplo cuando las bacterias cambiaron por las emisiones de oxígeno el tipo de atmósfera reductiva primitiva que tenía el planeta. Gracias a este cambio fue que apareció la vida, evolucionó y se conservó hasta nuestros días. El contenido de esta charla la dividido en estos 4 puntos. Primero, veremos una breve introducción, donde les hablaré sobre la atmósfera, el aire que respiramos y los problemas de salud asociados. Miraremos entonces la contaminación atmosférica y las técnicas para cuantificar gases y partículas. Hablaré sobre contaminantes, calidad del aire y varios casos de estudio en la Ciudad de México. Finalmente, una pequeña reflexión sobre problemas, retos y soluciones, los cuales tenemos ante desafíos de la contaminación del aire. Bien, iniciemos mirando qué es contaminación. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define esta como introducción directa mediante actividad humana de sustancias, vibraciones, calor o ruido a la atmósfera, al suelo o al agua. Esta incursión de estos cambios o estas sustancias puede generar efectos nocivos para la salud o para el ambiente, y además puede generar cierta disminución en el disfrute u utilizaciones legítimas del ambiente. Nosotros debemos saber que todas las esferas en que hemos dividido nuestro medio ambiente están relacionadas: la atmósfera, la geósfera, la hidrosfera, biosfera, antropósfera, todo está interconectado, de manera que cualquier cambio que hagamos en una de estas esferas repercute en las demás. Por ejemplo, si de la geósfera nosotros extraemos crudo y llega a haber un derrame, el derrame de este tipo de sustancias va a afectar y va a pasar a la hidrosfera, a la biosfera, y finalmente los compuestos más volátiles van a llegar a la atmósfera. Bien, de todas estas esferas del medio ambiente nos interesa la atmósfera.
aquella capa gaseosa que contiene una veintena de compuestos principales. Aquí en esta tabla vemos la composición del aire seco no contaminado, donde predominan los gases nitrógeno y oxígeno. Si sumamos el porcentaje en volumen que contribuye cada uno a la atmósfera, vemos que casi el 99% de estos gases están presentes. Y hay otros gases en menor cantidad, en cantidades traza, como el dióxido de carbono, los gases nobles como argón, neón, criptón, otros gases como los óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre, etc. Además, en la atmósfera también hay partículas, hay esporas, hay polvo. Encontramos también agua y ácidos como nítrico o sulfúrico. De las 5 capas que hemos dividido nuestra atmósfera para estudiar, la troposfera es la que contiene mayor cantidad de estos gases. Le sigue la estratosfera, donde se encuentra el ozono, un gas que sirve como filtro, un gas muy importante para la preservación de las moléculas de la vida, debido a que protege de que lleguen los rayos dañinos ultravioleta hacia donde están los organismos vivos. El ozono es un oxidante fuerte que, como veremos más adelante, es un agente dañino contaminante si se encuentra en la troposfera baja. Bien, las otras capas de la atmósfera también están pobladas de gases, aunque en menor concentración, y prestan pues también una utilidad a la preservación de la vida. Y nosotros como especie pues hemos sabido usarlas, por ejemplo, en la ionosfera, donde hay moléculas ionizadas, las cuales reflejan las ondas de radio y con las cuales podemos transmitir mensajes y señales. Bien, volviendo a nuestra frase, transformar el ecosistema sin destruirlo, sin embargo, pareciera que esto es un indicativo de que las cosas no se han hecho bien. Si pensamos en que nuestra civilización en realidad no es un aumento de calidad de vida para todos, sino que se han visto muchas especies comprometidas con contaminantes, sea en la geósfera, en la hidrosfera, en la atmósfera. Pensemos también en la extinción de especies, en la contaminación atmosférica, en las toneladas de basura que se generan, en los gases que emiten muchas de nuestras industrias. Pensemos en la contaminación de ríos, en la deforestación indiscriminada y también hasta en la existencia de un continente desértico debido a todos los residuos que hemos generado. La desproporción individualista ha generado grandes problemas ambientales. Muchas áreas están contaminadas y la atmósfera no es la excepción. Muchos residuos gaseosos, inclusive aquellos que son compuestos sólidos o líquidos, terminan en la atmósfera. Les había mencionado de los derrames de crudo. Claro, los compuestos más volátiles van a parar a la atmósfera. O los ríos contaminados. Pensemos en que cuando nos acercamos a un río contaminado como el río Bogotá, nuestro olfato percibe esos desagradables aromas. Y pues esto es prueba de esas moléculas nauseabundas están en la atmósfera y llegan a nuestros receptores odoríficos. Miremos también, recordando en este año el 33 aniversario de la explosión de Chernóbil, allá en Ucrania, cuántas partículas no fueron lanzadas a la atmósfera después de este desastre. También podemos ver que los satélites pueden captar cómo las partículas del desierto del Sahara son transportadas desde este continente africano hasta América. Podemos ver de hecho muchas cosas por internet y en el que los satélites nos muestran evidencia contundente de que esto así sucede. Bien, hoy en día se habla mucho del calentamiento global como consecuencia de las actividades antropogénicas. Todos conocemos el video de Al Gore, una verdad incómoda, en el que se muestra cómo los gases de efecto invernadero pues han transformado el clima de nuestro planeta, aumentándolo unos pocos grados. Se habla de estos gases, se habla de los protocolos por reducir emisiones, de mitigación, pero muy poco se estudia y se toman acciones sobre la contaminación del aire ambiente que respiramos. Me refiero a que mientras hay protocolos de mitigación y adaptación al cambio climático, ni siquiera en lo que se refiere a indicadores de calidad del aire existe un único índice mundial. Debemos ser conscientes que cualquier liberación de especies a la atmósfera la está contaminando. Esto vale para los fumadores. Por insignificante que parezca, la quema de tabaco multiplicado por los millones de personas que fuman aporta gases contaminantes a la atmósfera. Esto es una realidad. La Organización Mundial de la Salud muestra reportes actualizados sobre la situación de contaminación del aire en todo el mundo. De los datos alarmantes relacionados con la salud, se indica que cerca de 7 millones de personas mueren al año a causa de los altos niveles de contaminación.
En este mapamundi se muestra la cantidad de personas fallecidas agrupadas por zonas. La mayor cantidad de casos suceden en los países económicamente emergentes, me refiero a China e India. Le sigue después países en el continente africano, en el Medio Oriente y finalmente América. Aquí están las cifras de muertes por año. El mayor problema de salud por respirar aire contaminado sucede en las grandes ciudades y Bogotá y Medellín están dentro de este grupo. Haciendo un pequeño recuento, en Londres en el año de 1952 ocurrió el episodio de la Gran Niebla, donde murieron intoxicadas cerca de 4.000 personas. En diciembre de 1952, Londres tuvo una caída en su temperatura habitual. Para calentarse, los citadinos comenzaron a quemar más carbón que de costumbre, y la contaminación generada, que típicamente se dispersaba en la atmósfera, esta vez se quedó atrapada en una densa capa de aire frío. Estos gases fueron nocivos para la salud de la población, los cuales causaron la muerte el día 5 y 9 de diciembre a 4.000 personas, entre los que se encontraban niños, ancianos y gente con problemas respiratorios. En los meses siguientes hubo otros 8.000 fallecidos. Este espantoso episodio condujo a un replanteamiento de las normas sobre regulación de la contaminación atmosférica. El gobierno eliminó e incentivó la eliminación de carbón como combustible y en el año 1966 se firmó el Acta de Aire Limpio. Para los años 60, Londres dejó de ser la ciudad de la niebla. Otros casos más recientes de ciudades grandes son Madrid, París y Beijing, donde el tránsito automotor, las industrias y la meteorología se han sumado, de manera que han presentado serios problemas de contaminación para los ciudadanos. Ciudad de México también es un caso emblemático de contaminación. Déjenme decirles que esto sí lo vivo en carne propia, pero de esta ciudad hablaré más adelante. Hasta ahora hemos visto que la contaminación daña a los organismos y en muchos casos causa la muerte, y que en las grandes ciudades este problema es mayor. ¿Pero quiénes son estos contaminantes? En pocas palabras, una respuesta sería gases, vapores y partículas. Una manera más detallada para entender estos agentes consiste en dividirlos en cada uno de estos grupos. En gases tenemos los óxidos como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, los clorofluorocarbonos, los NOx, que se agrupan óxidos de nitrógeno, el NO y el NO2, el ozono, compuestos orgánicos volátiles y hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entre vapores tenemos el neblumo, precisamente este fue el que se formó en el caso de la ciudad de Londres que les mencioné, y en material particulado tenemos partículas de tamaños micrométricos menores a 10 micras y menores a 2.5 micras. Este tamaño es el diámetro aerodinámico. Bien, las partículas y los gases los podemos clasificar según su origen, en primarios y secundarios. Primarios si son emitidos directamente a la atmósfera y secundarios si se forman por algún tipo de reacción en esta. Por su emisión, los contaminantes pueden ser biogénicos o antropogénicos. Y respecto a las fuentes, los contaminantes pueden provenir de fuentes fijas, móviles, puntuales o de área. Por ejemplo, una fuente móvil bastante conocida e investigada son los automóviles. Los efectos en la salud. No es un secreto, y ya lo hemos visto aquí, que los gases y partículas deterioran la salud y pueden causar hasta la muerte. Como es natural y si estamos hablando de aire, lo más lógico es que la vía de ingreso al organismo humano sea por las vías respiratorias. Nuestros pulmones almacenan casi 5 litros de aire. Torácica, en deportistas esta puede ser hasta 6 litros. Sin embargo, casi todos solo intercambiamos medio litro o 500 mililitros de aire con nuestro entorno. Ahora bien, haciendo un poco de matemática sencilla, podemos hacer los siguientes cálculos. Compruébelo con sus celulares, si pueden sacar ahí rápidamente para hacer el cálculo. En promedio nosotros tenemos 15 respiraciones por minuto. Si utilizamos el volumen intercambiado de medio litro, podemos calcular que por minuto nosotros hemos ingresado a nuestro pulmón 7.5 litros. Si hacemos el cálculo para hora, día y año,
nosotros obtenemos 450, 10.800 y 3.9 millones de litros al año. Imagínense cuántos contaminantes entran a nuestro cuerpo. Y es mayor cantidad si estamos expuestos, si estamos en un sitio contaminado. Bien, viendo más a detalle estas partículas y estos gases, podemos empezar a ver las partículas PM10. Estas partículas, como también las PM2.5, tienen una mezcla, es un cóctel de compuestos, tanto metales, como podemos ver aquí, zinc, plomo, cromo, manganeso. Podemos ver también otras especies químicas como silicio, fósforo, potasio. Y aparte de estas también tenemos hidrocarburos, moléculas más complejas. Podemos tener aquí los que ven en esta lista. Esta imagen es parte de un artículo publicado en esta revista en el que se analizan por métodos cromatográficos y de absorción atómica la composición de estas partículas. El diámetro atómico, como les decía, de estas PM10 es de menos de 10 micras. El efecto de estas partículas, las PM10 y las PM2.5, son bastante pronunciados en el sistema respiratorio. Pueden aumentar la frecuencia de enfermedades respiratorias, pueden agravar a las personas que sufren de asma, llevar hasta bronquitis crónica, pueden ocasionar muerte prematura. Y todos estos desórdenes que ven aquí hasta la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como pueden ver, son bastante peligrosas. Bien, pasándonos a los gases, como ejemplo pongo aquí el ozono, el cual afecta el sistema respiratorio, genera irritación, que puede ir desde irritación a la garganta, incomodidad en el pecho, síntomas de tos también, y llevar a episodios más graves como ataques asmáticos, reducción de la función pulmonar, empeorar otras enfermedades como enfisema o bronquitis, y causar daño permanente en el pulmón. El peligro de este gas depende del tiempo de exposición y de la concentración que se halle este gas en la troposfera baja. Aquí pueden ver en esta tabla los efectos que generan este tipo de concentraciones y las horas en que puede estar expuesta una persona. Bien, la Organización Mundial de la Salud ha estado indicando que la calidad del aire nos muestra qué tipo de calidad de vida tenemos. Y nada más contrastante con una buena calidad de vida que cuando no hay tal. Me refiero a cuando hay fallecimientos. La Organización Mundial de la Salud menciona en sus investigaciones que alrededor del mundo el aire contaminado genera 4.2 millones de defunciones. Estas por exposición a exteriores, es decir, aire contaminado por fuera de casas, habitación, de lugares de trabajo, etc. Mientras que 3.8 millones de fallecidos a causa de gases que se encuentran en interiores, como por ejemplo las personas que cocinan con leña o con combustibles u otro tipo de combustible y carburante. Esto es alarmante, la suma de los dos da los 7 millones de personas que la OMS indica que son personas que fallecen debido a este asesino invisible, a la contaminación del aire. El 80% de los citadinos estamos expuestos a aire contaminado. Y en números crasos, 9 de cada 10 personas respiramos este tipo de aire, haciendo que nuestra esperanza de vida media disminuya por efecto de los contaminantes, tal vez meses, tal vez años. Miremos los casos de estudio, principalmente de la Ciudad de México. Mencionaré también en la charla algunas otras ciudades. Pero me voy a centrar en la contaminación atmosférica, cómo afecta a la salud, cómo estos gases y partículas son muy peligrosos y cómo debemos cuantificar estos contaminantes para poder tomar las acciones necesarias. Finalmente miraremos cómo buscar soluciones donde todos participemos. En México existen muchas políticas para mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, en un informe que contrasta la década de los 90 con los años actuales, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en voz de su secretaria Tania Müller, escribió: la Ciudad de México fue una vez la ciudad más contaminada del mundo. Esta condición comprometió la calidad de vida y la salud de millones de habitantes en la ciudad. Durante más de 25 años el gobierno de la capital implementó políticas que permitieron mejorar sustancialmente la calidad del aire.
Esta ciudad ya no es la más contaminada del mundo, ni tampoco la del país. Ahora se ubica en la posición 88 según la OMS, junto con otras 42 ciudades que tienen concentraciones promedio anuales de PM2.5 de 22 microgramos por metro cúbico. Estas partículas son muy importantes porque son un indicador de la calidad del aire. Si vemos en este mapamundi, las ciudades más contaminadas están aquí en Asia, hay una en África y otras en Medio Oriente. Son las que tienen asociados estos recuadros amarillos. La Ciudad de México, que está aquí, el indicador de PM2.5 es 39. Si comparamos con Bogotá, en Bogotá el indicador es 80 y Lima 176, casi igual a los números de estas ciudades más contaminadas. Por ejemplo, Sabor, la ciudad más contaminada que está aquí, la cuantificación de PM2.5 es de 217. Es alarmante estos niveles de contaminación. Las ciudades canadienses y norteamericanas presentan valores muy cercanos a los valores establecidos y medidos aquí en la Ciudad de México. Bien, muchos de los esfuerzos por reducir la contaminación del aire han dado sus frutos. Y este informe que le menciono pues muestra estos resultados. Es un esfuerzo conjunto entre gobiernos, entre académicos, entre campañas de monitoreo. Por ejemplo, la red automática de monitoreo atmosférico que pertenece al gobierno genera constantes informes, políticas, planes de acción para reducir este flagelo, así como también investigaciones nacionales en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, de la red universitaria de observatorios astronómicos e investigaciones internacionales donde hay campañas. Por ejemplo, resalto estas dos, desde la megaciudad del 2003 y la campaña Milagro. Iniciativa para la megaciudad de observaciones e investigaciones de la contaminación global y local. Adicionalmente, pues también hay centros de investigación como el Centro Molina y el Centro Mario Molina, liderado por el Premio Nobel de Química de México del año 1995. Generalmente para estudiar estos gases y partículas se hacen las siguientes clasificaciones: los contaminantes criterio, que son los que se monitorean precisamente casi todas las estaciones gubernamentales en el mundo, incluyen monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas totales suspendidas, partículas menores a 10 micras, menores a 2.5 micras y a veces incluyen plomo como contaminante. Como tóxicos del aire tenemos hidrocarburos aromáticos como tolueno, benceno, etc. También como otros compuestos volátiles disolventes como cloro o como metanol. También hay metales como cromo, cadmio, también el mismo plomo. Como gases de efecto invernadero a veces se estudia metano, dióxido de carbono y fluorocarbonos, perdón. Y los clorofluorocarbonos son destructores de la capa de ozono que se encuentra en la estratosfera. La clasificación es muy útil porque permite realizar mediciones para cuantificar estos gases y partículas. Generalmente existen 4 tipos de mediciones, las cuales voy a mencionar aquí. Están las mediciones de cuantificación en superficie, que son recolecciones puntuales. Están las mediciones satelitales, donde los satélites hacen barridos y escaneos a través de una región en el mundo, mientras orbitan el planeta. Está la espectroscopía de percepción remota, con estaciones atmosféricas en tierra. Y aparte, pues, también utilizar modelos computacionales para mirar cómo se pueden dispersar o trasladar los contaminantes. Las investigaciones que, digamos, incluyen trabajos con todas estas formas de cuantificación son más robustos y generan mejores resultados para comprender este fenómeno. Empecemos por la cuantificación en superficie. Este tipo de cuantificación toma mediciones que pueden ser en tiempo real o no. Dependiendo del tipo de técnica se pueden analizar gases y partículas. Por ejemplo, analizadores fundamentados en técnicas espectroscópicas, como este que vemos aquí, pueden monitorear gases como monóxido de carbono y dióxido de carbono. Otros equipos generalmente están en una estación atmosférica siendo parte de un conjunto de instrumentos, como por ejemplo aquí en esta cabina. Todo sirve para medir gases y partículas y además también para medir parámetros meteorológicos.
También existen estaciones móviles, ejemplificadas aquí con esta camioneta, que permiten transportar algunos de estos equipos. Este tipo de medición es muy útil porque se utiliza mucho en campañas de monitoreo atmosférico, y cuando se requiere monitorear varios puntos, puede estacionarse por unas horas en un punto y moverse a otro o varios, y así tener un mapeo más general de lo que sucede en la zona. Otros tipos de instrumentos, como por ejemplo estas torretas que ven aquí, lo que hacen es succionar una cantidad de aire, pasarla por unos filtros y atrapar las partículas como PM10 o partículas más pequeñas PM2.5. En Ciudad de México, los resultados del monitoreo puntual en superficie son comunicados al público desde esta web que le menciono aquí, www.aire.cdmx.gov.mx. En esta página se brinda información importante a los ciudadanos y se comunica cuando hay niveles elevados de algún contaminante crítico. En la web se muestra el mapa de la capital, aquí está, con este borde negro, como también de la zona conurbada. Y todo esto conforma la zona metropolitana del Valle de México. Todas estas estaciones pertenecen a la rama, la red de monitoreo del gobierno, la que está automatizada. Además, con todos los equipos de medición que tienen, junto con los parámetros meteorológicos, se miden índices de radiación ultravioleta. Esto es muy importante porque a mayor radiación, pues también hay más reacciones químicas y también hay más peligro de sufrir daño en nuestra piel. Recuerde, México está en los trópicos. Bien, finalmente en esta web hay mucha información sobre los contaminantes. Por ejemplo, hay muchos informes de calidad del aire. El más actual es el del año 2017. Bien, en esta página y en los informes también se muestran bastantes indicativos. Por ejemplo, aquí les muestro el código de colores que se asocia a los diferentes puntos de una escala relacionada con la contaminación. Los colores primeros, el verde claro es una calidad de aire buena y este va aumentando hasta llegar a una calidad de aire peligrosa. En esta página también se dan las recomendaciones de lo que debe hacer la población. Como les había comentado, el gobierno brinda a la población mucha información. Entre esta se encuentran los reportes de calidad del aire. En estos se muestran los comparativos de la contaminación del año del informe con el estado actual de las normas. Se muestran las actualizaciones de las normas, los límites de las concentraciones de cada contaminante, criterio y el tipo de medición temporal que se hace. En estos días, como les mencionaba, también hay información meteorológica. Por ejemplo, este es los puntos de medición de la radiación UV y se ve claramente que aumenta en la mitad del año, de marzo hasta octubre. Y por lo tanto, en este periodo de tiempo es donde se da la mayor contaminación por ozono troposférico que se genera como contaminante secundario. El informe muestra muchos parámetros meteorológicos, las cuantificaciones de gases criterio. Importante, muestra los comparativos históricos, la tendencia, modelación y las contingencias, es decir, cuando hubo episodios porque algún contaminante rebasó el umbral de las normas. También muestra los sitios de las estaciones de monitoreo y muestra para cada uno de los gases criterio la evaluación dependiendo de la estadística que se haga con estos. En la Ciudad de México, el origen de la contaminación tiene muchas fuentes. Entre estas están los automotores, los camiones. El parque vehicular de la capital es más o menos de 6 millones de automotores. Las industrias, las quemas agrícolas, los cambios de uso de suelo. También la meteorología se combina con las grandes cantidades de emisiones primarias y la formación de contaminantes secundarios, dando como resultado un problema mayor. La topografía impide que durante muchos días del año se dé poca ventilación de contaminantes y junto a episodios de inversiones térmicas hace que las partículas emitidas a la atmósfera se queden atrapados. Es exactamente lo que ocurre en el Valle de Aburrá, allá en Antioquia, lo que ha hecho que el aire que se respira en Medellín sea de mala calidad. Sobre las inversiones térmicas podemos entenderla fácilmente como un efecto de ponerle una tapa a una olla que está hirviendo. En la atmósfera lo que sucede es que una capa de aire caliente se posiciona sobre una capa de aire fría, no dejándola escapar.
y por lo tanto los contaminantes que están atrapados y más cerca de la superficie donde está la ciudad se van depositando y van aumentando sus concentraciones, y además se van produciendo también reacciones fotoquímicas que generan otros contaminantes más nocivos que los que inicialmente se descargaron a la atmósfera. Aquí le muestro rápidamente los resultados de un informe comparativo entre los años de contaminación en la Ciudad de México y la época actual. Este reporte es de la Secretaría del Medio Ambiente y fue hecho en colaboración con el Colegio de Salud Pública de Harvard. En el informe se menciona que la calidad del aire en los años 80 y 90 se caracterizó por ser de la peor calidad en las megaciudades, comparadas con otras ciudades del mundo. La mayoría de los contaminantes criterio, como los que ven aquí, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas suspendidas, etc., superaron los estándares nacionales de calidad del aire. Desde entonces los gobiernos municipales, los estatales y el gobierno federal, que es el de todo el país, utilizaron leyes y regulaciones para controlar y reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Esto permitió mejorar la calidad del aire y por lo tanto mejorar la salud de la población. Las acciones públicas con atribuciones federales, con el establecimiento de normas para regular emisiones de muchas fuentes, la mejora de los combustibles y el establecimiento de niveles máximos permisibles de contaminantes criterios de la atmósfera fue lo que permitió que se redujeran en este periodo comparativo de 25 años. En esta figura se muestran las estrategias que se utilizaron, por ejemplo, el Hoy No Circula, en Colombia conocido como el Pico y Placa, o el programa de verificación vehicular, es decir, la revisión técnico-mecánica, para vehículos de pasajeros, para vehículos particulares, resoluciones, límites de contaminantes, el sistema de transporte masivo, regulaciones, etcétera, todo lo que pueden ver aquí en esta figura, en esta lista, y las consecuentes modificaciones para poner límites más restrictivos al control vehicular. Todo esto lo que hizo en las diferentes acciones que pueden ver aquí en celeste y en azul, hicieron que muchos contaminantes disminuyeran. Por ejemplo, aquí se hace la disminución en la tendencia de la concentración de ozono, que pasó casi de 450 partes por billón en la década de los 80 a los 90, casi a menos de 200. Ahorita veremos un poco más ampliado uno de estos gráficos. Todas estas estrategias sirvieron para disminuir la contaminación en la ciudad. Miremos por ejemplo el CO, aquí arriba, se pasa aproximadamente de 8 partes por millón hasta 1.2 en ese transcurso de 25 años. Para el material particulado, las PM10 y 2.5, las PM10 están aquí, se ve una disminución bastante importante de más de 100 microgramos por metro cúbico, aproximadamente 70. Y para las PM 2.5, más o menos de 25 a 20 microgramos por metro cúbico. Como pueden ver, siempre son disminuciones. Igual para el ozono en los años 90, más o menos 180 partes por billón, hasta nuestro tiempo actual, más o menos llegando como a 100 en este periodo de 25 años. El informe también contempla los análisis de concentraciones promedio anuales de PM2.5 y ozono y cómo sus concentraciones fueron disminuyendo. Este es el mapa de la capital, estas son las alcaldías, sería el equivalente a las alcaldías menores de Bogotá, y como pueden ver hay una disminución bastante importante en estos rangos de 38 a 53 microgramos por metro cúbico, a casi en el 2015, esos 25 años después, en el intervalo de 13 a 20 microgramos por metro cúbico. Para el ozono también se ve esa disminución. Si bien pueden verse zonas marcadas donde son mayores las partículas al norte de la ciudad y donde es mayor el ozono casi al suroeste. Otro de los resultados importantes en esta lucha contra la contaminación fue el análisis de la esperanza de vida y años de vida perdidas para cada alcaldía y año de censo. Esto se calculó a partir de los datos de mortalidad. La esperanza de vida al nacer para toda la población en Ciudad de México aumentó más o menos un 8%,
pasando casi de este intervalo 68-72 a este otro intervalo 77-88. Esto se calculó también para dos grupos de edades, el primero de 25 a 74 años y el otro de infantes de 0 a 4 años de edad. La esperanza de vida media para el primer grupo está más o menos en 42 años, llegando en 2015 a 42. Para el segundo grupo de edades elegido, la esperanza de vida aumentó de 4.87 a 4.95 años. Son datos de este informe. En estas tablas se muestran los años de vida perdida, los cuales son la diferencia entre los posibles años de vida y la esperanza de vida temporaria observada. En la tabla se muestra el total de los años de vida perdidos por grupo y por época, los dos grupos que les mencioné. Se observa que se perdieron menos años si uno mira el avance temporal de los años 90 al 2015, y también si se asocian los años de vida perdidos por diferentes enfermedades, como ven en el encabezado de la tabla. La tendencia general es que por la disminución de la contaminación todos estos problemas también disminuyeron. La esperanza de vida también se estudió en relación a la posición socioeconómica, según los resultados del Consejo Nacional de Población. Los resultados son fracciones en porcentaje de la población de ciudadanos. Entonces se reportaron información para construir los indicadores socioeconómicos para el periodo de 1990 a 2015. En general la tendencia también es en una disminución de este porcentaje de personas que por alguna asociados de algún problema de salud con sus ingresos, con su indicador socioeconómico. Una de las estrategias que se recalca bastante en este informe es la de mejorar la calidad del aire debido al control de los automotores que utilizan diésel, debido a que estos automotores son fuente primordial de partículas PM2.5, las partículas finas que al respirar no son atrapadas por la mucosa ni por los filtros naturales que tenemos, sino que van a llegar hasta el pulmón, llegando hasta los alvéolos pulmonares, incluso las que son más chicas como de una micra pueden llegar hasta el torrente sanguíneo. De los resultados que se muestran para mejorar las emisiones de este parque vehicular, muestra que la reducción de emisiones, las muertes evitadas, los beneficios económicos son positivos, y esto se debe precisamente a estas políticas de calidad del aire. La estrategia totalmente implementada y lo que se propone hacia futuro puede generar grandes beneficios a la salud y también beneficios netos en más de 150 millones de dólares por año. La estrategia tiene bastantes potenciales, los pongo aquí. Podemos leer uno que otro, por ejemplo, reducir las muertes atribuibles a la contaminación del aire en más de 80 muertes por año. Esto es muy bueno. Finalmente les quiero mostrar los mensajes principales de este estudio comparativo, en el que se analizan las mejoras de calidad del aire en la capital de aquí de México. La calidad del aire ha mejorado significativamente en la ciudad, lo he demostrado en las láminas anteriores. La calidad del aire ha salvado 22.000 vidas, principalmente por las reducciones de las partículas PM2.5. De ahí el interés en atacar a los vehículos que usan diésel. A pesar de las mejoras en calidad del aire, sin embargo, los niveles aún se encuentran por arriba de aquellas concentraciones que representan riesgos para la salud. Una de las principales fuentes de emisión de partículas PM2.5 son los vehículos pesados de diésel. Hay que seguir buscando mejoras para este sector del transporte. Se habla aquí también de los beneficios económicos, validación de datos locales y estimaciones propias para la capital, análisis epidemiológicos. Esto es importante debido a que se menciona que en México los habitantes tenemos un promedio de vida de 3.2 años más gracias a las mejoras en calidad del aire. Pues claro que esto lo pone uno contento. Bien, finalmente los mensajes de este informe son que el estudio sugiere que los impactos en salud por ozono son más importantes de lo que evidencia la comunidad internacional, y que estos hallazgos son relevantes tanto para la ciudad como para otras megaciudades del mundo. Hasta aquí, bueno, un recuento de las mediciones puntuales, las que se hacen en superficie, que generalmente están esparcidas
en esos sistemas de monitoreo de gases criterio. De aquí en adelante les voy a mostrar otras estrategias de cuantificación de contaminantes y empiezo con las medidas de espectroscopía por percepción remota. Aquí tenemos varias configuraciones en las que podemos utilizar nuestros equipos, nuestros espectrofotómetros, de manera que estos equipos detectan desde alguna fuente de luz, por ejemplo el sol, el tipo de radiación que llegue y atraviesa por la atmósfera y llega al detector, para después ser procesado y analizado, cuantificando cuántos contaminantes hay en la atmósfera. Acá hay mediciones satelitales, utilizando también esta configuración, o se puede hacer una configuración activa en la que el receptor y el emisor, aquí se manda la luz, pasa a través de la zona contaminada y llega al detector para después analizar cuántos contaminantes habían aquí. Lo mismo que en las salidas de chimenea o en los gases expulsados por un volcán. Estas medidas de espectroscopía de percepción remota son complementarias a las de superficie, no las sustituyen ni son mejores, son complementarias. Se pueden medir gases simultáneamente, cuenta con esa ventaja. Además, se puede medir la altura de capa partículas, se puede monitorear gases en tiempo real y mide la concentración de toda la atmósfera. Esto es importante porque mientras las medidas de superficie, podemos imaginarnos que están aquí cerca al suelo, se hacen puntualmente, estas medidas de percepción remota lo que están midiendo es toda la atmósfera, la capa donde hay mayor concentración de gases y partículas, la troposfera y la estratosfera, principalmente. Estas mediciones se pueden combinar con otras hechas en superficie o por satélites, y lo importante es que no se afecta por la dinámica de la capa de mezcla. Esta capa de mezcla, imaginémonos como una capa límite, como dice acá, en el que los contaminantes quedan cerca de la troposfera baja, cerca al suelo de la ciudad o del sitio contaminado, de manera que esta capa de mezcla tiene una dinámica por efecto de la radiación solar. Si una medida puntual está midiendo contaminantes y el sol empieza a calentar esta capa de mezcla, esta capa se expande y por lo tanto hay un efecto de dilución de los contaminantes y que se mide en las estaciones puntuales como una disminución de la concentración. Por el contrario, si lo medimos con espectroscopía, percepción remota, como estamos midiendo toda la columna, la dinámica de capa de mezcla no va a afectar precisamente la cuantificación de todos estos gases y partículas. Por eso son complementarias, son importantes. Bien, aquí les voy a mencionar cómo nosotros medimos otro gas que es reportado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como cancerígeno. Me refiero a formaldehído. Esta es la molécula de formaldehído. Estas son las siglas con las que lo estoy resumiendo. El observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, perteneciente a la RUOA, está ubicado aquí, más o menos por aquí en esta zona, en este mapa de Google. Y el otro observatorio, con el que se hicieron cuantificaciones de formaldehído atmosférico, está a las afueras de la ciudad, a una altura considerable, cerca de 4.000 metros. ¿Por qué cuantificar formaldehído? Porque es un intermediario en la producción de ozono. Recuerden que el ozono pues tiene muchos problemas para la salud. Y claro, el formaldehído también, porque ha sido medido como cancerígeno. Estas son fotos de los dos observatorios, el que queda pues en la parte, en el techo del Centro de Ciencias de la Atmósfera en la UNAM, y esta es la estación que está fuera de la ciudad. Como pueden ver, esto está dentro de un parque natural, bastante alejado de fuentes de contaminación, y pues allá se experimenta más los cambios en la meteorología. Aquí se ve nieve, aquí ya está más cálido, con más sol. Bien, las mediciones de formaldehído atmosférico se hicieron con espectroscopía de transformada de Fourier en el infrarrojo de absorción solar. La configuración de absorción solar es que el sol es nuestra fuente de luz, atraviesa la atmósfera, se da la absorción por los gases que están ahí presentes y llegan luego al equipo de infrarrojo con sus detectores. Esto permite cuantificar simultáneamente muchos gases y en específico para este trabajo el formaldehído. Una vez teniendo esos datos espectrales, se utilizan modelos de inversión implementados en un software para obtener las cantidades de gases medidos como moléculas por centímetro cuadrado. Y aquí están los dos equipos con los que se hicieron las mediciones. Aquí le muestro la estrategia de recuperación o de obtención de las concentraciones en moléculas por centímetro cuadrado de formaldehído.
Esto es un espectro real de lo que se obtiene con esos equipos. Y aquí está la zona de análisis para poder extraer desde las señales espectroscópicas la concentración de formaldehído. Aquí le muestro algunos de los parámetros con los que se hicieron el análisis de este gas y el código de recuperación implementado en el software, el Profit, que es Ajust Profile Fit. Bien, por medio de esta estrategia, nosotros pudimos recuperar columna total de formaldehído en ambas estaciones, la que está en la ciudad y la que está en las afueras, en la montaña. Por el análisis de todos los datos centrales correspondientes a estos periodos de tiempo, 510 días durante 4 años, 834 días durante 7 años, pudimos hacer los siguientes análisis. El formaldehído recuperado se cuantifica por medio de la simulación de un espectro en el que, al hacer todo el modelo de inversión y la simulación de las líneas espectrales en el dato, podemos obtener cuánto formaldehído, dependiendo de su línea espectral, podemos tener en nuestra medición. Cada uno de estos puntos representa uno de esos datos, y lo importante es que nosotros observamos columnas totales de magnitudes de 10 a de 16 moléculas por centímetro cuadrado, bastante elevado, indicando que pues en la ciudad hay bastante contaminación. De todo el análisis de estos datos uno puede hacer la interpretación. Nosotros buscamos si tenía algún tipo de estacionalidad. Encontramos que en la época donde hay más sol se da más formaldehído, debido a que este también se forma de manera secundaria. Hay tanto emisión primaria como formación secundaria. Y vemos que en las épocas donde hay menos radiación y hay más frío en la ciudad, la columna total disminuye. En la época donde hay lluvias y hay bastantes vientos, también se ve remoción de contaminantes, de manera que los episodios de contaminación son menores respecto a los de marzo, abril y mayo. Si hacemos un análisis durante el periodo de 7 años, vemos que la concentración en moléculas por centímetro cuadrado de formaldehído va en descenso en los años de 2010 a 2014 y disminuye aún más de 2015 a 2017. Esto se corrobora precisamente con las mejoras en políticas de calidad del aire. Aparte de que podemos también asociar con nuestros datos ciertos eventos que ocurrieron. Bien, como conclusiones de este trabajo, nosotros tuvimos que pudimos cuantificar las columnas totales dependiendo de las observaciones en las dos estaciones, encontrando un orden de magnitud mayor para la estación dentro de la ciudad respecto a la que está en las afueras, a cerca de 4.000 metros. Pudimos verificar cierta estacionalidad y que se ve influenciada por la meteorología en la ciudad. Las columnas afuera de la ciudad nos pueden dar una especie de fondo, estimación de las emisiones biogénicas. Y la columna elevada que se muestra en la Ciudad de México es más elevada que otras ciudades de otros estudios que se han hecho en el mundo. Finalmente, con este estudio, al tener la ventaja de poseer dos estaciones, podemos ver cómo se da el transporte de contaminantes, de manera que en ciertas horas del día, más o menos a las 2 de la tarde, cuando hay dinámica de capa de mezcla, los contaminantes se transportan hacia las afueras y estos son detectados por esta estación. Y esto es una prueba fehaciente pues, de lo complicado que es la atmósfera en la capital mexicana. Aquí les quiero mostrar un trabajo combinado entre mediciones satelitales y espectroscopía de percepción remota, también en estas dos estaciones, pero para la molécula de amoníaco. Estos datos, los datos que voy a mostrar los obtuve de una tesis de las cuales fui evaluador, de la maestra en ciencia Beatriz Herrera de la UNAM. El amoníaco en la Ciudad de México presenta una distribución espacial. Los colores rojos más intensos presentan mayores concentraciones de amoníacos, por lo tanto también hay más amoníaco al norte. Con este estudio se analizaron cuáles son las fuentes de amoníaco precisamente en la ciudad, comparando con otros estudios de medidas puntuales. Vemos que pues hay muchas de las fuentes como animales domésticos, fertilizantes, agricultura, como también emisiones biogénicas, de manera que el amoníaco pues es
un gas importante que también afecta la atmósfera debido a que tiene capacidad de formar partículas, estos sólidos particulados PM10. Importante mencionar que como fuentes no relacionadas a la agricultura están el sudor humano, la respiración, la orina de animales, la orina humana, el humo de los cigarrillos, lo que les decía, que también hay que ser corresponsables con la contaminación, así es por lo que nosotros emitamos a la atmósfera. Claro, no se compara con la industria, principalmente la de fertilizantes y la química, que es la que pues genera más emisiones hacia la atmósfera de este gas de amoníaco. Bien, el análisis que más el análisis de aire mostró que en épocas desde el año 2010 los contaminantes de este gas, bueno, las disminuciones concordaron con las políticas de mejora de calidad del aire. Aquí podemos ver mapas satelitales en donde se ve eso del amoníaco, donde las mayores concentraciones corresponden con las reportadas con la medida en superficie, y esto complementa pues esos resultados. Mientras que las medidas de espectroscopía de percepción remota muestran tendencias parecidas para los años que coinciden. Sin embargo, haciendo la salvedad de que los satélites subestiman la concentración de estos contaminantes, y por lo tanto es importante validar precisamente estos datos satelitales con medidas de percepción remota realizadas en observatorios atmosféricos. Aquí un histograma para mostrar más claramente esta comparación, en el que se ve la subestimación de la columna total de amoníaco. Lo importante pues de este estudio es que la combinación de mediciones permite cuantificar espacial y temporalmente este contaminante, y también se puede inferir sobre las fuentes de amoníaco, como por ejemplo esta planta de composta que queda al centro de la ciudad, y por lo tanto los elevados niveles. Bien, ya que estamos hablando de satélites, es bueno introducir pues esta parte en la que tenemos que tener presente que la contaminación atmosférica no tiene fronteras y que esta dimensión es infravalorada por políticos, por los tomadores de decisiones. Por ejemplo, con satélites que escanean diariamente diversas partes del globo terráqueo, se ha detectado que entre los países Francia, Alemania y Polonia hay transporte de contaminantes, pudiendo transportarse la contaminación que se genera en Polonia hasta Francia o viceversa. Por lo tanto, la contaminación atmosférica ya no es un problema solamente de una nación, sino hay que buscar estrategias nacionales y mundiales para combatir este flagelo. Otro caso es el de China y Japón. China, una nación que se ha industrializado en estos últimos años, ha generado gran contaminación por quema de combustibles fósiles, por explotación minera, por industrialización. Y esta gran nube de contaminación, dependiendo de los vientos, puede llegar hasta Japón, transportando todos estos contaminantes. Aún más, esto puede llegar hasta América en un tiempo de 3 a 6 días. Esto también lo detectan los satélites. Es una prueba evidente de cómo la contaminación traspasa fronteras. Con respecto al formaldehído, la molécula que le mostré con las mediciones que realicé durante mi postdoc, podemos comparar los resultados de columna total con mediciones satelitales también para el globo terráqueo. De manera que las mediciones para la Ciudad de México, aquí en este cuadro que estoy señalando, están más o menos en el orden de magnitud de las columnas totales que nosotros detectamos. Nuevamente aquí también, estos datos satelitales necesitan ser validados por las mediciones en superficie, que son más precisas. Bien, llegados a este punto vamos a hablar sobre una reflexión sobre estos problemas de calidad del aire. Vamos a dar varias ideas con las cuales podemos nosotros pues llevarnos algo para pensar y para mirar qué políticas y qué estrategias nosotros podemos asumir. Lo primero que les quiero decir es que nuestra evolución como especie implica cuidar el medio ambiente del planeta Tierra, es transformar sin destruir, al menos por beneficio propio, porque la contaminación del aire implica riesgo medioambiental para la salud, y si disminuimos nuestras emisiones, pues reduciremos la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón, neumopatías, etc. Varias enfermedades que padece la población.
Tenemos que entender cuál es la problemática. Y entender, me refiero a que pues tengamos claridad de que esto es un problema serio para nuestra salud. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS anunció que clasificó la contaminación del aire como carcinógeno para los humanos. Esto es algo delicado, es algo serio. También se debe seguir planteando estrategias porque, por ejemplo, la contaminación en la Ciudad de México continúa, sigue. Estas estrategias deben monitorear gases y partículas y deben llevarnos a sugerir acciones para disminuir contaminantes. Por ejemplo, este es otro contaminante que también genera problemas de salud pública, los óxidos de nitrógeno, cuyas tendencias se ven que a pesar de las políticas no ha cambiado mucho durante el periodo de los años 80 a los años actuales, 2017, por ejemplo. Estos óxidos de nitrógeno están relacionados directamente con la producción de ozono, esto es ozono troposférico, y con otros contaminantes que son los compuestos orgánicos volátiles. Y si hay ozono, pues también hay formaldehído. Ya se había mencionado que el formaldehído pues, es carcinogénico. Entonces no solamente se trata de disminuir un contaminante, porque dependiendo de cómo estén interrelacionados entre sí, la reacción química puede hacer que si disminuyo la cantidad de NOx, de óxidos de nitrógeno, por ejemplo, y estoy en esta línea, puedo disminuir las concentraciones, pero dependiendo de las concentraciones que tenga de compuestos orgánicos volátiles, voy a tener más producción de ozono. Estas son las líneas de producción de ozono. No sé si alcancen a ver aquí estos números, pero las concentraciones menores están arriba y a medida que desciendo van aumentando. Entonces a veces disminuir un contaminante puede generar efectos nocivos de aumentar otro, por ejemplo el nivel de ozono. Como soluciones a estos problemas de contaminación, también se sugiere pues, monitorear otras fuentes de emisión, como por ejemplo el volcán. Esta es una de las pocas ciudades en el mundo que tienen un volcán activo tan cerca. Aquí les muestro esto, aquí está el fondo del volcán. Y este es un trabajo conjunto que realicé con investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera, el doctor Benedetto Stream y el doctor Michel Grutter de la Mora, junto con otros investigadores, en el que se monitoreó el dióxido de azufre por medio de espectroscopía de percepción remota. Otros casos también de monitoreo, no solo de contaminantes criterio, son por ejemplo los estudios de metales pesados en estos árboles, aguahuetes. Estos estudios fueron realizados por la doctora Ophelia Morton, también de la UNAM, y tienen como base de inspiración en que cuando hubo el cambio de convertidores catalíticos, esos que usan platino, se detectó que en el suelo urbano de la capital se estaba acumulando estos elementos derivados del platino, debido a que cuando se desgasta un catalizador, estas partículas se emiten a su aire circundante. El estudio se realizó en el año 2015 mediante un estudio dendroquímico, una técnica que somete pequeñas muestras del anillo de crecimiento de un árbol sin perjudicar ni comprometer la salud del árbol, la vida de la planta. Y sacando estas muestras que se pueden ver aquí en la fotografía, se analizaron los diferentes metales como paladio, rodio y platino, los cuales están dentro de los convertidores catalíticos de los automóviles. Es importante decir que las marcas en los anillos son evidencia de que los árboles, a pesar de no tener voz, son capaces de contar historias resguardadas en el interior de sus troncos. Otro caso también pues, son los alergénicos, por ejemplo el polen, ya que aparte de que en la capital aquí se respira pocos días con calidad del aire, casi un tercio del año, 122 días como menciono aquí, y si los contaminantes atmosféricos como ozono y partículas debilitan el sistema inmunológico, provocando enfermedades de oídos, vías respiratorias, etc., y disminuyendo la calidad de vida de las personas. Si sumado a esto el polen y las esporas están también en el ambiente, entonces también se presentarán cuadros de alergias asociadas también a la contaminación, pero por este tipo de pólenes y esporas.
Hay que tener presente que las áreas verdes son muy apreciadas por nosotros los ciudadanos y pues también para hacer deporte, y que resultan pues un agente dañino para la salud de algunas personas, por ejemplo, por este tipo de alergias, que ya pueden venir de árboles, malezas, pastos, etcétera. Esta investigación que les comento indicaba que pues los árboles aquí en la capital enfrentan mucho estrés hídrico, contaminación, malas condiciones de mantenimiento, lo que plantea que pues también se tiene que atender estos seres vivos, ¿no? Nuestras plantas, que son los pulmones de nuestras capitales. Un estudio importante también sobre el efecto del contaminante ozono en los cultivos fue realizado por estos investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo muestra el impacto económico debido a la exposición de ozono. Mide el efecto en el crecimiento de las plantas como maíz, sorgo, avena y frijoles. En este documento se muestra el monitoreo de ozono en la ciudad y cómo se puede extrapolar por transporte a las zonas rurales. Utiliza modelos de estimación para la calidad del aire y el transporte de este contaminante. Y muestra una marcada dependencia de los inventarios de emisiones que son muy estimados. La formación de ozono troposférico, no los he mencionado, pero incluye una cadena de reacciones en el que en resumen son los óxidos de nitrógeno reaccionan más los compuestos orgánicos volátiles más la luz del sol para producir ozono. Naturalmente, la luz del sol fotoliza el dióxido de nitrógeno para producir NO y oxígeno radicalario. Este oxígeno reacciona con oxígeno molecular para producir ozono. Una vez producido el ozono, reacciona con el primer producto de la reacción con óxido de nitrógeno para producir oxígeno y recuperar el NO2. Pero cuando hay presencia de compuestos orgánicos volátiles, estos intervienen en la reacción de manera que consumen el óxido de nitrógeno, aquí en esta parte, produciendo radicales oxidados de compuestos orgánicos y NO2. Y el efecto neto de lo que esto hace es que el ozono no se consume y por lo tanto se va acumulando en la atmósfera y genera todos estos problemas de salud que les he descrito. Ok, en este artículo se muestra un área bastante pronunciada cerca de la capital, en el que se establecieron límites con el Estado, con los estados federales circundantes. En Colombia serían los equivalentes a los otros departamentos. Aquí se muestran en puntos y en estrellas todos los sitios de medición con diferentes categorías. Y por medio de todas estas mediciones se pueden obtener los siguientes datos. En primer lugar, se utilizó un procedimiento para reconstrucción de exposición acumulada de ozono, AOT40, que corresponde a cuando hay un umbral o se sobrepasa este umbral de 40 partes por billón. Estos mapas muestran la temporada de crecimiento de las plantas y se relacionan con el ozono que se puede cuantificar en todas estas regiones gracias a todas estas estaciones y esos puntos de medición. Este otro mapa muestra precisamente el impacto de este ozono en diferentes áreas. El color rojo es el mayor impacto para cada uno de estos cultivos. Como puede verse, los impactos no son uniformes, pero se distribuyen en la región y son mayores en municipios que tienen un índice más alto de pobreza. Por lo tanto, la contaminación del aire que se genera en los sectores más ricos, por ejemplo aquí en la capital, termina afectando a las poblaciones más vulnerables y de escasos recursos, haciéndoles perder sus cultivos. Otra estrategia importante dentro de las ciudades para reducir la contaminación son las que tienen que ver con la movilidad de los carros. El estudio es del Dr. Arón, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y hace referencia a cómo cuando existen estos reductores de velocidad, los carros tienen que frenar y por lo tanto al volver a acelerar, emiten más partículas que si tuvieran un tránsito libre. Gracias a la gran cantidad de carros que existen en la capital, cerca de 5 a 7 millones de estos, este frenado por efecto de los reductores de velocidad hace que además que se entorpezca la circulación, genera mucha contaminación, sobre todo en las horas pico. Estos reductores colocados en vías de alto flujo incrementan casi en un 900% la emisión de partículas PM10 y en un 40% el
dióxido de carbono lanzado al ambiente. Y esto afecta pues de manera más pronunciada a niños, adultos y a personas con enfermedades respiratorias. Por lo tanto, la solución es reducir la cantidad de múltiples topes. Por ejemplo, en la fotografía se ven varios seguidos de estos reductores de velocidad y de utilizar estrategias para que estos no sean puestos tampoco de manera no planeada ni de forma indiscriminada. Finalmente, en esta investigación se menciona que la promoción de un mejor medio ambiente con mejor calidad del aire está fundamentada en el desarrollo e implementación de políticas públicas y de gobierno, de manera que la consecuencia inmediata sea menor degradación ambiental. Se trata de establecer medidas necesarias para que se haga posible un medio ambiente equilibrado y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Otra de las estrategias para combatir esta problemática es la divulgación. Como les decía, uno de nuestros deberes es ser multiplicadores del conocimiento. Hay que aprovechar esta era del internet, todas las redes sociales, mirar muchos documentales, mirar archivos, invitar a nuestras familias, a nuestros conocidos, para que pues se enteren también de este problema, para que tengan acceso y puedan ejercer presión, por ejemplo, si tenemos que elegir algún gobernante. Importante para los tomadores de decisiones y los académicos que están inmersos en estas políticas de calidad del aire es que deben estar revisando constantemente los parámetros e índices de medición. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México antes se hablaba del IMECA, el Índice Metropolitano de Calidad del Aire, y ahora se cambió para mayor claridad al Índice de Calidad del Aire. Y el fin de este índice es informar a la población sobre el estado del aire de manera oportuna y sugerir las estrategias que se deben hacer para evitar exponerse a estos contaminantes. Este es el mapa que ya les había mostrado, donde se muestran todas las redes de monitoreo. Y la idea es que aquí se muestra de manera bastante oportuna la calidad del aire. Estos son los códigos de colores que les había mostrado al inicio de la presentación. Por ejemplo, aquí se muestra que calidad del aire mara aquí en esta zona de la ciudad. Mientras que los otros colores amarillo y verde significan menos riesgo para la salud. También tanto instituciones como universidades, así como los entes gubernamentales, deben hacer mediciones e investigaciones periódicas sobre la calidad del aire. Aquí muestro, por ejemplo, dos de los trabajos que se han hecho, pues, también aquí en la capital. Me puse a investigar un poco también de lo que se ha hecho allá en Colombia y pues me encontré también con este mapa, un índice bastante claro sobre la calidad del aire. Aquí está el código de colores, donde se muestra también si hay calidad del aire buena o mala. Aquí estamos en amarillo, que es regular. Y esto es importante, pues, tener esta información para el público. Una de las estrategias también que se deben tener en cuenta es reconocer las lecciones aprendidas de los episodios de contaminación en las grandes ciudades. Por ejemplo, lo que les mencionaba de Londres o actualmente en Beijing o aquí en la Ciudad de México, o las estrategias que se han tomado allá en Medellín para ver cómo se puede reducir esta contaminación. Como les mencionaba, también nosotros como ciudadanos debemos estar bien informados para poder elegir nuestros gobernantes. Por ejemplo, elegir a aquellos que tengan planes de gobierno que incluyan reducción de contaminantes y, por ejemplo, planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto es importante. Si algún candidato dice que no hará exportaciones de fracking sobre el subsuelo de nuestra patria y luego incumple, hay que pensarlo dos veces cuando se vaya a votar por alguna persona que pertenezca a ese mismo partido. Nosotros debemos decidir sabiamente y no dejar que jueguen con nuestra salud. Y esto del fracking no es que sea pues algo que podamos tomar a la ligera, porque este genera daños ambientales como contaminación a los acuíferos subterráneos, daño a las capas externas de la tierra, altos de utilización del agua, y además expulsan muchos gases que estaban atrapados antes en estas rocas de esquistos. Por ejemplo, hay estudios en Norteamérica en los que cuando empezó esta explotación con estas técnicas, se aumentó la cantidad de etano que ha sido liberado a la atmósfera. La tendencia iba a la baja, pero después de que precisamente se empezó esta explotación, estos niveles aumentaron. Naturalmente Estados Unidos y Canadá están a favor de esta tecnología. Hay países como el nuestro que están en vías de
implementarlas. México también es una de estas naciones, pero si podemos ver, hay países desarrollados como Francia o Alemania o Reino Unido que están en contra de esta tecnología precisamente por los daños ambientales que genera. Los invito a que vean pues este video, aquí dejo el link, para que vean los pros y contras del fracking, para que se tome una decisión razonada. Siempre hay que tener presente que la contaminación está afectándonos y que por lo tanto las estrategias para disminuir estos niveles de contaminación dependen de los ciudadanos, de los municipios, las ciudades, los departamentos y los gobiernos nacionales. Debe haber una sinergia entre todos los planes y acciones que se tomen. Estuve revisando también el informe del estado de calidad de aire de Colombia, este informe del 2017, y pues me encontré que precisamente ha aumentado la cantidad de estaciones de monitoreo en la nación. Y esto es muy positivo porque entre más datos científicos tengamos de cómo es la situación real, pues se podrán tomar planes más racionales, más estratégicos y que puedan disminuir más los niveles de contaminación. Por ejemplo, si comparamos esa densidad de estaciones que tenemos en nuestro país con las que hay en Brasil, nos damos cuenta que es necesario que pues el gobierno invierta más, apoye más y que también las universidades pues se adentren más en el monitoreo de estos contaminantes, tanto los criterios como los otros tipos de contaminantes. Aquí quería poner esta imagen para decir que pues en Brasil, junto con Alemania, allá en la Amazonía se puso red de monitoreo, está principalmente a los gases invernaderos para analizar lo del calentamiento global, pero también tiene otros equipos de medición para también contaminantes y, por ejemplo, formaldehído se emite mucho por los árboles, formaldehído biogénico, y este puede ser cuantificado. Tener muy presente que la contaminación dejó de ser un fenómeno local, de que temprano pues esto nos va a afectar por el transporte del viento, por el transporte de contaminantes. La contaminación que genera en una ciudad va a ser llevada hacia otra ciudad o a otro para pasar fronteras. Esto sucede por el estado de California, donde tiene la ley de calidad de aire limpio más restrictiva del mundo. Hoy día los contaminantes han aumentado, estos gases y partículas, debido a las emisiones de estos en China. Se sabe que estos contaminantes son transportados, como les había mencionado, de China hacia Japón y pasando el Pacífico, llegando hasta el continente americano. Este problema indica no solo que se deben restringir las emisiones en las naciones emergentes, sino que se debe apoyar el desarrollo de los países, brindando tecnologías limpias. Es importante recalcar que nosotros como ciudadanos debemos ser conscientes de la gravedad de este problema atmosférico. Debemos actuar y ejercer presión a los gobernantes para que generen planes y políticas a favor de una vida de calidad con aire limpio. Este problema de salud pública implica que debemos diseñar nuestras ciudades en beneficio de los habitantes, calidad de vida, salud pública. Todas estas políticas deben estar incluidas en los diseños urbanos. Los tomadores de decisiones tienen que tener visión ecológica y los ciudadanos debemos ser responsables de estar informados, educados en estos temas de contaminación atmosférica. Debemos movilizarnos y asociarnos para exigir a nuestros gobiernos calidad del aire. Necesitamos también acuerdos internacionales. A futuro, este problema de la contaminación atmosférica debe ser tomado en serio y deben haber políticas internacionales, por ejemplo, el índice de calidad del aire global. Debemos ser responsables nosotros con todos los desechos que generamos. Hemos visto que cualquier residuo que nosotros generemos, algunos de sus compuestos van a terminar en la atmósfera. Esto es válido para las heces de nuestras mascotas. Finalmente, también utilizar todos los recursos que están disponibles en el mundo. Hay muchos datos satelitales que pueden usarse para monitorear diferentes contaminantes en la región. Aquí muestro un ejemplo de amoníaco atmosférico detectado por el satélite IGACI. Esos datos están disponibles y hay que crear simplemente una cuenta y mandar la solicitud y aprender a trabajar y analizar estos datos. En esta lámina quiero mostrar que nosotros debemos ser conscientes que la calidad de vida incluye muchos factores, desde los físicos, sociales, emocionales, pasando por los materiales y los de salud.
donde está inmiscuida precisamente la contaminación atmosférica que deteriora nuestra salud. Contrapuesto a calidad está bienestar, que es un concepto subjetivo, pues lo que puede considerarse bueno para algunos, por ejemplo, consumir drogas puede ser dañoso para otros. Claramente destaca que si tenemos enfermedad, en este caso enfermedades respiratorias, nuestra calidad de vida se deteriora. Y si hay una mala calidad del aire, por lo tanto tenemos problemas. Así, los gobiernos deben proveer a sus ciudadanos condiciones para aumentar su calidad de vida, y esto implica que haya políticas más restrictivas para las fuentes de emisión. Yo invito también a que busquemos nosotros la sinergia con todos los sectores de la sociedad, líderes civiles, religiosos, políticos, ONGs, universidades, y nosotros como ciudadanos de a pie debemos colaborar para que estos problemas no se aumenten. Educación y conciencia del daño ambiental. También apoyo otros sectores e ideas, no simplemente señalar y desporticar, sino pues también apoyar y rescatar las cosas valiosas. Por ejemplo, la hipótesis Gaia, en la que se dice que el planeta es como un organismo vivo en el que todo está interrelacionado. En la página de la Organización Mundial de la Salud ponen esta imagen en el que así en resumen se muestran las soluciones que se pueden implementar en los diferentes países y en las diferentes ciudades. Por ejemplo, transporte masivo que no funcione con combustibles fósiles, sino eléctrico, incentivar el uso de la bicicleta, uso razonable de los fertilizantes y agroquímicos, una química más verde amigable con el ambiente, y también hacer que nuestras ciudades precisamente sean eficientes en el gasto de energía y que de alguna forma ayuden a evitar la contaminación. Por ejemplo, una de las estrategias que se tiene son asfaltos que atrapen cierta cantidad de gases contaminantes, en especial de gases de efecto invernadero. Todas esas estrategias en conjunto permitirán que la reducción de contaminantes sea una realidad a escala global, empezando por las ciudades. Para que no lleguemos nosotros a la situación en que estemos tan contaminados en nuestro ambiente que lo único que podamos es comprar aire puro embotellado, como sucede en China, donde una empresa canadiense está vendiendo este tipo de aire. Esta es la empresa. Aquí está el link, para quien sea más curioso pues puede investigar. Finalmente, al terminar esta charla quiero dar los agradecimientos al CONACYT por la cátedra CONACYT otorgada, también por el proyecto CONACYT Semaná para el financiamiento en la investigación del formaldehído, y un agradecimiento especial a la Universidad Santo Tomás por la invitación al quinto Coloquio Internacional de Investigación Formativa en la Educación Superior, y en particular a Janet Castañeda y a Fray Miguel Celis. Agradecimientos también a la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, a la Universidad Nacional de México por los datos meteorológicos, y a los doctores Michel Grutes de la Mora y Wolfgang String, y al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.